Las noches en Alemania susurraban los secretos de las familias que anhelaban paz en sus hogares. Un sueño que tuvo nombre al expandirse a nuevos horizontes. Todo inicio es complicado, y aunque la guerra está más asociada con el fin, hay pequeñas excepciones que nos enseñan que no todo es lo que parece. Hoy conoceremos a los Haller. A partir del año 1945, Alemania iniciaría una nueva etapa de su historia. La derrota definitiva en la Segunda Guerra Mundial significó el desmembramiento total de su territorio, siendo dividido en 4 zonas de ocupación militar: Francia al suroeste, Reino Unido al noroeste, Estados Unidos al sur y la Unión Soviética al este, lo que posteriormente sería declarado como Alemania Occidental y Alemania Oriental. Tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda realmente formaron parte del mismo conflicto. La primera del 14 al 18 y la segunda del 39 al 45. La potencia perdedora, no única, pero la principal fue Alemania. Un pequeño Philipp Haller no entendía la magnitud de lo que allí ocurría. Su tierra natal estaba totalmente destruida y dividida. Yo era muchacho, tenía 3 años, 4 años. Yo en el camino venían los aviones de arriba y disparaban así. Y yo quería ver y mi abuela nunca me dejaba. Siempre me agarraba, me tapaba. A pesar de que en la Alemania Occidental se produjo un milagro económico a partir de 1948, ciertos sectores seguían golpeados por los horrores vividos en años recientes y algunos rezagados buscaban oportunidades fuera del país. Realmente una sociedad destruida, y es natural pensar que mucha gente pensó en emigrar. A la par, el final de la guerra supuso en América Latina una expectativa de crecimiento económico, por lo que varios países abrieron sus puertas a migrantes que estuviesen dispuestos a trabajar por mejores condiciones de vida. Porque Venezuela desde los años 40 está viviendo la bonanza petrolera y era un país muy atractivo para emigrar, un país con riqueza, el petróleo estaba de moda y además nosotros éramos un país demográficamente muy pequeño, 4 o 5 millones de habitantes solamente, ¿no? Y además el gobierno venezolano, los gobiernos venezolanos venían haciendo una propaganda de que emigra a Venezuela, emigra a Venezuela. Así nace el Proyecto Agrícola de Turé, una iniciativa creada por Marcos Pérez Jiménez luego del golpe de Estado de 1948. Un plan conformado en su mayoría por inmigrantes europeos para impulsar la producción agrícola del país, pero que también tenía la intención de ser un proyecto bandera de la dictadura militar para enfrentarse al modelo campesino de los partidos de izquierda.
Bueno, uno de esos proyectos, quizás el más importante, fue Turén, en el estado portuguesa. Y allí fue un proyecto integral porque se traían emigrantes que en teoría estaban preparados para una agricultura moderna y se le daban todas las facilidades, vivienda, inversión, maquinaria, tierras, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, fue un proyecto bandera, un proyecto emblemático y de hecho hasta el día de hoy sigue siendo quizá un modelo de explotación agrícola, ¿no? Bueno, proyecto de Pérez Jiménez hecho ya. Eso hizo la zanja, hizo la carretera, hizo, bueno, todo bien acomodado. Nos dieron, si había 6 en la familia, 6 camas, 6 cucharas, 6 platos, todo cuando era en la familia, eso le daban. Una lámpara de querosén, una perola de querosén, una cocina de querosén también así chiquita. Entre los inmigrantes que venían en barcos del viejo continente a Venezuela estaba Philipp Haller-Eidermüller, un veterano de guerra que tomó la primera oportunidad que se presentó para sacar de Alemania a su esposa Magdalena y a sus hijos, entre ellos el chico Philipp de 12 años. Por los curas, que ellos buscaban gente para emigrar, para buscar gente que salen para otros países a trabajar, agricultura y todo. Salieron 4 opciones. Uno era Brasil, el otro era Canadá y Estados Unidos y Venezuela. Y entonces mi papá dijo, no, hizo la solicitud para los 4, el que sale primero, ahí nos vamos. Y salió el de Venezuela, bueno, y llegamos aquí. Los Haller cambiaron las carretas por tractores. Pasaron de recoger escombros entre las ruinas a sembrar y dar vida a una tierra que con el tiempo se convertiría en el sustento de su hogar. Mismas calles que años más tarde serían testigos de la unión de Philipp Haller y Elena Weber, 2 alemanes que unieron sus caminos en Venezuela. Philipp, o Felipe como le dicen en criollo, conoció a Elena gracias a la cercanía y unión de todas las familias alemanas que llegaron a Turén. Ambos crecieron en las mismas calles, y su relación se fortaleció en la adultez. Contrajeron matrimonio en 1968 en la iglesia de la colonia, y años más tarde nacieron sus hijos Bernard y Siegfried. La siembra de los Haller era una gran extensión de tierra que dio frutos a lo largo de los años gracias al arduo trabajo que realizaron desde el inicio del proyecto agrícola del gobierno de aquel entonces. Así como muchos creen que no, ese era un regalo. No, ese no era regalo, eso todo había que pagarlo. En cada cosecha rebajaban, quitaban algo. Si te quedaba mucho en la cosecha, te quitaban mucho. Si quedaban poco, te quitaban poco. Pero siempre le daban otro crédito para que tú puedas seguir trabajando, para que puedas echar para adelante. Los agricultores, como trabajaban con lo que era el Instituto Agrario Nacional, ahí les daban su crédito para que la gente pudieran trabajar. Y después en las cosechas tenías que entregar la cosecha y te descontaban el crédito que te daban y tú tenías que entregar la cosecha y te descontaban todo lo que tú debías, porque había que pagar también las casas y la parcela. Iniciaron con trabajo, esfuerzo y dedicación.
utilizando maquinaria rudimentaria que era innovadora en esos años. Luego, la bonanza venezolana tocó sus puertas, lo que les permitió mejorar sus herramientas y expandir sus cultivos. Bueno, mira, antes cuando todo era más chiquito, más, como digo, más rústico. Hoy en día todo es más moderno. Aquí se sembraba antes con un tractor con dos hilos de sembradora, una sembradora con 2 hilos. Ahí para sembrar una parcela duraba una semana o más. La siembra creció, al igual que sus hijos, que mientras correteaban entre los surcos aprendían el lenguaje de la tierra y el trabajo antes que el castellano. Mis hijos hablaban solo alemán hasta que yo los metí en un kinder en la que había en la colonia, kinder y preparatorio. Peandi tenía 4 años y Siegfried tenía 5 años y no hablaban español, ninguno de los dos. Hablaban solo alemán y ahí fue cuando ellos aprendieron, porque ellos siempre estaban aquí en la casa y jugando juntos y solo hablaban alemán. Estando niño, uno se trata de adaptar, porque eso no pasó nada más conmigo, eso también pasó con el hijo mío, el más pequeño. Siempre cuando fue a la escuela, él no sabía nada de español y le costó adaptarse, y aparte de eso llegó a un punto de que empezó a tartamudear, que yo dije, carajo, el hijo mío va a ser tartamudo. Hey Philipp, wärst du was frühstücken? Philipp, wärst du was frühstücken? Ja, Was wärst du frühstücken? was du mal gibst. Was ich dir gebe, bueno, ich mache dir Brot und Wurst und ja. Leberwurst und Kaffee und mit gut. Milch und du musst auch noch deine Tabletten nehmen. Ja, die Ja? nehme ich. Ah, okay. Wenn ich setze mich an den Tisch. Sitz dich an der Tisch dann, ja. Ja, sitze mich. Y es que en Venezuela, a pesar de estar muy lejos de su origen, se formaron grupos en los que los Haller podían retomar esa cultura alemana que siempre ha estado en su sangre. El mismo club alemán que existió alguna vez en la colonia de Turén, o el típico plan familiar de viajar a la colonia Tovar a celebrar el Oktoberfest. Pesa 1 kilo. Entonces lo llenan con cerveza y con una sola mano tienes que tomarte, pero sin bajar. Empezar y tomarlo completo sin bajar. Unos momentos que son difíciles de repetir en estos tiempos. Del club alemán solo queda parte de la estructura. El declive llegó. La tierra que una vez denotaba abundancia, ahora parecía marchitarse. Los precios de los insumos se dispararon. La mano de obra se encareció y los frutos de su trabajo apenas cubrían los costos para subsistir. Eso era muy diferente al de ahorita, pues, porque antes aquí en Venezuela se producía tanto los agroquímicos como los insecticidas, todo se producía aquí. Hoy en día no se produce nada de eso y todo es importado. Estamos extremadamente caros con los insumos y el producto final no vale casi nada para el agricultor. Como dije, sembramos anjolí, maíz, caraota, algodón. Algodón también sembramos, girasol. Todo eso se sembraba antes, pero hoy en día eso es mucho gasto sembrarlo porque hay mucho gasto y el producto no paga todo eso. Entonces, la mayoría ahorita está sembrando el maíz, maíz y arroz, el que más o menos uno lo puede aguantar. Bueno, en los tiempos de mis papás y mis abuelos, cuando ellos estaban trabajando, era mucho más difícil. La maquinaria era mucho más básica. Todo era con arado, era mucha mano de obra de personal. Ya la tecnología nos ha arropado y ahora es mucho más fácil. Tenemos siembra directa,
abonadoras dirigidas, asperjación con hidráulica. Es mucho más fácil a nivel de los años, pues. La nueva generación de los Haller se aferró a la tierra buscando nuevas técnicas como la siembra directa, tratando de innovar y mantenerse en el campo, pues sabían que el camino estaría sembrado de incertidumbre, pero la semilla plantada años atrás ya había echado raíces profundas. Estudié ingeniería mecánica porque quería irme al área de diseño. Y cuando tú ya eres un poco más adulto te das cuenta que te gusta estar más en el campo que estar en una ciudad, en una computadora. A inicios de la década de los 2000, las familias de la colonia se vieron envueltas en una segunda ola migratoria, pero esta vez en el país que los arropó años atrás. Muchos les aconsejaron seguir esos pasos y regresar a su tierra natal, pero en sus corazones marcharse no es una opción, pues en los años dorados de Venezuela tuvieron la oportunidad de recorrerla y enamorarse no solo de un estado sino de una nación entera. Que nosotros viajamos mucho, yo y la señora viajamos mucho. Cuando no había trabajo y había plata ya a los miércoles o los jueves, dice, mira, para el sábado, ¿para dónde vamos? Bueno, entonces uno buscaba, íbamos a Margarita, íbamos a Guiria o íbamos para San Fernando, para Puerto Ayacucho y para la Gran Sabana. Aquí, cuando fuimos para la Gran Sabana, Ajá. no me acuerdo ni quién es. Ese en la quebrada del Aspen. De Jaspe. Ah, sí, Sí. la quebrada de Jaspe. Aquí estamos en el Cachamay. Parque Cachamay. He conocido mucho porque he viajado mucho con mi esposo y mis hijos. Hemos conocido prácticamente toda Venezuela. Yo no sé si nos falta, pero fuimos hasta Guiria, fuimos a la Gran Sabana, fuimos para el Amazonas, hicimos un viaje de 15 días en el río Orinoco. Hemos ido mucho para la playa, por eso es que estamos así como estamos, tanta playa y sol que hemos llevado. Yo con mi papá he viajado casi por toda Venezuela gracias a él. Mi papá le gustaba mucho viajar. La Gran Sabana fue uno de sus destinos turísticos ya hace varios años y es una belleza que solamente se ve aquí en Venezuela. Venezuela, a pesar de sus heridas, es su hogar. El lugar donde formaron una familia y donde el olor a café recién colado se convirtió en la rutina de sus mañanas. Nosotros vendimos la casa en Alemania que teníamos, hicimos eso y aquí estamos. Y tampoco no me voy de aquí. Yo me voy a morir aquí en Venezuela porque ese ya es mi patria, como uno dice. Tanto tiempo aquí, ya voy para Alemania, soy un museo allá, porque no conozco a nadie. Esta familia es un ejemplo de que la verdadera riqueza se encuentra en la lucha constante y el amor por los suyos. Pero yo siento que podemos seguir haciendo las cosas bien y dejar este país te atrapa. Es demasiado difícil dejar tu patria. Yo de aquí no me voy sino a la otra vida. Eso es muy sabroso, viajar a otros lados y conocer otras culturas. Pero conocer la cultura venezolana es la mejor. Porque la vida mía me jala a Venezuela, me mantiene aquí, pues. Y he tratado de luchar contra todo para ver si esto cambia, porque siempre el agricultor es como el que juega la lotería. Este año sí la voy a pegar y este año sí la voy a pegar y bueno, y seguimos luchando.
Venezuela podría estar mejor que Dubái. Mejor que Dubái. Dubái es un país que solo tiene petróleo, pero Venezuela tiene petróleo, oro, diamante, cobalto, las playas más hermosas, tiene montañas, el pico, el Águila, el pico Bolívar, todo eso en los médanos. ¿Y qué más pueden querer de Venezuela? Es que cuando Dios repartió la plata para el mundo, entonces a una parte le dio eso, al otro esto, al otro esto. Después de último, como se iba por el APC, entonces Venezuela queda muy abajo y le quedaba mucha riqueza. Entonces dice, bueno, vamos a dejárselo a ellos, que ellos no saben qué hacer con eso. Para mí Venezuela is the kleine frua pua. Es mi más grande amor. Ich habe die Venezuela in mein Herz. Significa, yo tengo a Venezuela en mi corazón. Mir gefällt Venezuela und ich liebe Venezuela. A mí me gusta Venezuela y yo amo a Venezuela. Venezuela gefällt mir. Das ist meine Heimat. Venezuela me gusta, esa es mi patria. Así. Los Haller dejaron de ser alemanes en Venezuela para convertirse en venezolanos con acento alemán, herederos de un legado de trabajo duro y un profundo amor por la tierra que los había recibido. Una tierra que sus padres eligieron y con orgullo seguirán cultivándola hasta el final de sus días en este mundo.